Le doy la bienvenida en el estudio del financiero Bloomberg a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, gracias por acompañarnos nuevamente. Con mucho gusto, Guillermo. Muy buenas noches. Pues un poco para hablar de este tema. Hoy publicábamos aquí en el impreso del financiero lo dicho por Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, en el sentido de que la inflación ya no es transitoria y que estos niveles inflacionarios tardarán en contenerse por lo menos 18 meses. Estamos hablando de un año y medio, que será prácticamente para cuando estará terminando, unos meses antes de que termine el actual gobierno. También comentábamos de este plan antiinflacionario que pretende lanzar el gobierno federal y que se estaría anunciando mañana. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector privado? Sí, bueno, en primera instancia, Guillermo, hay que entender que esta presión inflacionaria, a diferencia de lo que ocurrió en los 80s, es una inflación internacional. Todo el año pasado vimos esta presión derivada de la pandemia, el COVID-19, que fragmentó las cadenas de distribución y entonces escasearon las materias primas, subieron los precios. Esto llegó a un pico en noviembre, empezó a bajar diciembre, enero, pero en febrero vuelve a subir y ahora por el conflicto de Rusia en Ucrania. Y efectivamente esto va todavía para largo. Hoy sabemos que el puerto de Shanghái está colapsado, entonces veremos en algunas semanas más presiones inflacionarias. Un poco la expectativa es que pudiera terminar el año alrededor de 6% la inflación y todavía todo el 2023 continuar bajando, pero muy lentamente, a lo mejor alrededor del 4%. Será hasta el 2024 que logremos llegar a esa cifra meta del Banco de México de 3 más menos 1%. Segunda instancia, pues reconocer que es función del Banco de México el control de la inflación y tienen el instrumento de las tasas de referencia. Habiendo dicho eso, es importante que en este diálogo con el gobierno se ha logrado llegar a un acuerdo voluntario, en donde en estos 24 productos hay empresas que van a hacer un esfuerzo para no trasladar el aumento de costos que tienen y entonces con eso poder contener parcialmente la inflación, porque no es algo que se pueda bajar como fue en el caso de los 80, que era un problema nacional. Aquí será poco realmente el efecto que lograremos bajar la inflación. Aquellos famosos pactos, ¿te acuerdas?, en donde sector social, sector empresarial y gobierno participaban para contener la inflación. Y es muy cierto, hay que hacer ese reconocimiento que tú subrayas y no hay que cargárselo al gobierno mexicano. Eso es cierto. Hay una espiral inflacionaria. Estados Unidos está viviendo una inflación que no tenía en muchas décadas. México, como parte del mundo, no es excepción. La inflación nos está afectando en niveles por encima del 7%, que también no teníamos hace muchos años, pero esto es producto de la combinación de pandemia y conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania, y hay que subrayarlo de esa manera. De cualquier forma, hay que hacer lo que nos toca hacer en nuestra cancha. Una de las cuestiones que me gustaría destacar, lo refería Enrique Quintana en su comentario, es que no se está buscando un control de precios que además no lo permite la ley, ¿no? Sí, yo creo que esto es importante reconocer, porque en un principio se hablaba de control de precio y desde luego desde Coparmex y los organismos empresariales fuimos muy claros que ese no es el camino, porque cuando se pone un control de precios se distorsionan los mercados y esto eventualmente el que paga las consecuencias es el consumidor. También fuimos muy claros en que no se trataba de precios de garantía, de que obtener el mismo precio en todo el país es algo difícil, por no decir imposible. Y en esta invitación que ha hecho el gobierno federal a las empresas para que de manera voluntaria se adhieran a este programa, lo vemos como positivo, es decir, no hay una obligación, sino que es de manera voluntaria. Hay empresas productoras y empresas distribuidoras que están participando en este programa, algunas en un producto específico, habrá otras que lo puedan hacer en varios productos y otras que no puedan hacer un esfuerzo en ninguno de los productos, pero el hecho de que sea voluntario da un carácter diferente, digamos, un programa que se llega por un diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada.
yo creo que es algo que hay que celebrar y en ese sentido pues estaremos de testigos mañana en este anuncio del programa. Requerirá muchos meses de seguimiento a través de mesas de trabajo para ir viendo cómo van efectivamente evolucionando los precios. Algo que hemos puesto sobre la mesa al gobierno es que también el gobierno tiene que poner, no es nada más las empresas. El gobierno, como sabemos, ya puso el subsidio a los precios de las gasolinas, se ha comprometido a que no suban las tarifas eléctricas, le hemos pedido, por ejemplo, que haya seguridad en carreteras porque ha incrementado el robo de mercancías, que esto incide también en la subida de precios, que, por ejemplo, uno de los 24 productos es el limón. Sabemos que el precio del limón ha subido, pero no por condiciones de mercado, sino por inseguridad. Entonces le pedimos al gobierno que actúe de tal manera que hay en ese diálogo un programa en donde todos ponen, ¿no? Pone el gobierno, ponen las empresas, y yo creo que esto es algo que celebrar. No, el limón ya hay quien lo guarda en caja fuerte, ¿no? Más allá de la ocurrencia, corrígeme si estoy equivocado, son 24 de 48 productos que están sobre la mesa, en los cuales el sector empresarial se ha comprometido a un esfuerzo para no cargarle el sobrecosto que está implicando por todas estas circunstancias que hemos referido, el costo final del producto al consumidor, haciendo un esfuerzo, empresas y gobierno, hasta donde pueda cada empresa, para tratar de llevar esos 24 productos específicos al costo actual hacia el consumidor. Por ahí camina la propuesta, ¿no? Algo importante también es que pedimos que estuviera acotado en el tiempo, porque esto no es algo que pueda permanecer. En principio se habla de 6 meses, sin embargo, en esas mesas de trabajo pues se estará revisando cómo van aumentando los precios, de tal manera que se vea si se requiere prolongar o se requiere algunas otras medidas. Se está hablando probablemente de este año, un poquito antes de que termine el año. ¿Qué otros aspectos contempla este programa antiinflacionario del gobierno mexicano, al cual finalmente incorporaron a los empresarios, a los organismos cúpulas del sector privado que habían sido marginados en una primera fase y que ahora se han sumado en este diálogo con el gobierno para lograr un programa común? Sí, digamos, el diálogo inició con las empresas productoras y distribuidoras, pero los organismos empresariales estuvimos siempre acompañando a las empresas. Si bien es cierto que no había una participación como organismo, sí estábamos presentes en este diálogo. Algo de lo que se ha hablado es que todos sabemos que si sube la producción, bajan los precios. Entonces, habrá incentivos, y estos son del gobierno, para que haya una mayor producción de productos como el maíz en nuestro país, en donde no se verá un efecto en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. En principio, se puede incidir en que se contenga la inflación parcialmente, insistimos, cuando en México se deje de importar el gas porque se puede producir en México, se deje de importar el maíz porque se puede producir en México y se deje de importar fertilizantes porque se pueden producir en México. Entonces sí hay acciones que no van a ser de un día para otro, pero que sí están en la agenda para que se puedan impulsar y con esto logremos en el mediano plazo también que bajen esos precios. Déjame preguntarte acerca del crecimiento económico. Una parte del problema es la inflación, que si se combina con un bajo crecimiento o con una recesión, acaba siendo un costo fuerte para el país. El primer trimestre del año arrojó, por lo menos en los datos iniciales, un mejor resultado que el último trimestre del año pasado. Sin embargo, no hay previsiones de crecimiento demasiado optimistas para el presente año, es decir, no creceremos más allá del rango que crecimos en el primer trimestre, si bien nos va. ¿Cómo lo ven ustedes en Coparmex? Y sobre todo, ¿cómo ven el futuro si se da esta inflación, ¿no? Esta mezcla de estancamiento e inflación? Sí, nos parece que vale la pena ampliar un poco la perspectiva, recordar que en el 2020 la economía cayó 8,5% y que el rebote solo fue del 5% el año pasado. Esto quiere decir que no alcanzamos a recuperar el nivel que teníamos previo a la pandemia. El crecimiento que se prevé para este año, como bien lo decías, pues estará alrededor del 1,5%. Los optimistas hablan del 2%, los pesimistas del 1%. Quiere decir que no será en este año, sino hasta el 2023, que recuperaremos el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Por cierto, el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel económico de antes de la pandemia. Sí, no se ve con demasiado optimismo. Desde el punto de vista
del sector empresarial, del cual tú formas parte a través de Coparmex. ¿Cómo se ve toda la gestión que está haciendo el gobierno, tanto en la parte que hace a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en la parte autónoma, independiente, que viene haciendo el Banco de México, sobre todo para la contención de la inflación a través del manejo de las tasas de interés? Sí, bueno, el Banco de México ha tenido una muy buena actuación. Lo pregunto porque había dudas de cómo podría ser la gestión de la nueva gobernadora del Banco de México. Sí, en Coparmex lo hemos dicho, Guillermo, con claridad, es una institución el Banco de México, no es una persona, hay un gobierno en el Banco de México y en ese sentido han seguido actuando como había actuado la institución y sí confiamos en que lo sigan haciendo para contener la inflación. Esto es independiente de lo que el Ejecutivo pueda implementar, como por ejemplo incentivar una mayor producción que baje los precios. Esto incidirá en lo que tenga que hacer luego el Banco de México para el control de la inflación. Entonces son medidas que son positivas, tanto lo que hace el Banco de México como lo que hace el gobierno, y de destacar que esto que hace el gobierno pues no lo podría hacer el gobierno sin la participación de las empresas. Entonces es positivo que estén las empresas participando, siendo conscientes de que este es un fenómeno mundial. De hecho, en los organismos empresariales y en Coparmex llevamos todo el año pasado haciendo una medición de la inflación, inclusive haciendo propuestas a la Secretaría de Economía. Hemos mantenido ese diálogo con la Secretaría de Economía, al igual que con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura y desde luego con la Presidencia. Este es un tema en donde llegamos a un punto común. Nos interesa a ambos que no crezca tanto la inflación y desde luego pues algunas de las propuestas que hemos hecho desde la iniciativa privada pues son tomadas en cuenta y creemos que esa es la manera de seguir trabajando. Si algo hizo bien el gobierno de Estados Unidos en tiempos de pandemia fue el estímulo a las empresas, por un lado, pero también el estímulo a las personas, lo cual permitió mantener activo el consumo, es decir, mantener activa a las empresas y al consumo, lo cual a Estados Unidos le ha dado algún tipo de rédito independientemente de que arrastra con una inflación muy grave. Hablabas de que en América Latina ya hubo una cierta recuperación que no hemos logrado. Y bueno, no es un secreto para nadie que el gobierno se ha negado a implementar en México medidas de estímulo a las empresas que permitan detonar un mejor crecimiento. ¿Cómo se ve hacia el futuro? Bueno, en el 2020 el gobierno sí destinó algunos recursos para apoyar créditos de microempresas, 25,000 pesos, recordarás. Realmente el efecto fue marginal. Hicimos propuestas desde Coparmex para la protección del empleo, que era lo que principalmente nos preocupaba en la micro y pequeña empresas, que no se perdieran esos empleos. No hubo una respuesta favorable por parte del gobierno, a diferencia de otros países en donde sí hubo recursos para proteger el empleo, hubo recursos para darle crédito a las empresas, sobre todo micro y pequeñas, y adicionalmente en la reactivación económica también hubo apuesta de recursos. Eso explica por qué vamos rezagados con respecto a la reactivación económica que ya han recuperado otros países de América Latina. José Medina Mora, a la espera del anuncio que será mañana, te aprecio mucho que en la víspera hayas venido a platicar con nosotros del tema y seguramente seguiremos en contacto para comentar aquellas acciones que gobierno e iniciativa privada de la mano, esperemos que así sea en este caso, puedan implementar para reducir el costo en el bolsillo de las personas, sobre todo de las personas más necesitadas que un proceso inflacionario trae consigo. Muchas gracias por venir aquí. Con mucho gusto, Guillermo. Que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Enseguida, protestas en Estados Unidos.